Corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Quiero tocar y mencionar algunas cosas bien rápido. El joven rico lo tenía absolutamente todo y era una buena persona. Él cumplía los mandamientos a la perfección. No tenía problemas de adulterio, no tenía problemas de mentira, no robaba a nadie, no había matado a nadie. Él se presenta y dice la verdad. Maestro bueno, le dice, ¿qué debo hacer? Me gusta porque el Señor le menciona algo que lo he mencionado en otras oportunidades a ustedes. Bueno, no hay ninguno, sino solo Dios. Solo Dios. Y es interesante porque le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. También lo he mencionado en otra oportunidad. En realidad lo que el Señor estaba tocándole a él era donde él tenía un gran problema. Que tenía un gran problema con lo que tenía. Lo que tenía, ese era en realidad su verdadero Dios. Ese era su Dios. No era otro. Por eso cuando el Señor le dice: mira, vendé lo que tenés, dijo, se fue triste, porque dijo: no, ni loco, si es justamente lo que amo. ¿Vieron cuando uno tiene algo y lo ama en demasía? Dice: qué lindo, esto no se lo largo a nadie, ni loco. Siempre tenemos que tener cuidado que esas cosas no se transformen en pequeños ídolos. La idolatría es un gran pecado. Y lo importante es saber disfrutar lo que Dios te da sin que te produzca una idolatría. Que si lo perdés, y bueno, lo perdí, me dolió, ya está, a otra cosa, mirar para adelante, lo más importante,
Es mirar al Señor, lo más importante es estar bien, sano, que el Señor nos cubre, nos bendice, nos guarda. Cuando el Señor le dice a este joven que venda lo que tiene y se le vino el mundo abajo. Y el resto de los discípulos empezaron a mirarse. ¿Quién puede ser salvo con esta regla tan elevada que acaba de poner el Señor? Porque los discípulos se dieron cuenta. Por eso Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo. Y el Señor dice, a cualquiera que ha dejado hermano, hermana, padre, esposa, y da toda la lista, tierras, Dios lo va a bendecir en la tierra. Pero a continuación dice, con persecución. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que es verdad, Dios nos bendice, Dios nos bendice. ¿Dios nos bendice o no? Dios nos bendice. Pero convengamos que estamos en un lugar donde hay hollín, donde hay polillas, donde hay ladrones, donde hay persecución. Pero claro que Dios nos bendice. Podemos dar testimonio, no somos de las iglesias que hacen que los hermanos pasen y cuenten sus testimonios de cuánto lo ha bendecido. Si no, pasarían todos ustedes y uno me diría, Dios me dio un trabajo, me cambió un horario, ¿no? Caramba. Hoy hablaba con una hermana de la iglesia que me decía, Abel, no sé qué voy a hacer porque tengo un trabajo que ahora entro a trabajar a las 2 de la tarde, de lunes a lunes, de 2 a 10 de la noche. Le digo, bueno, hermana, tendrás que buscar otra iglesia. No, pero este es mi lugar. Pedile que no te pongan a trabajar el día domingo. Sos tan buena, de verdad, porque en el caso de esta mujer es buenísima trabajando. Bueno, que se le plante al dueño y que le diga, mire, bueno, el domingo yo necesito que usted me dé franco, tengo que ir a la iglesia, necesito descansar. Es parte de la vida el descanso también y lo bien que viene. Pero el Señor claro que nos bendice. No hay nadie que pueda decir, a mí el Señor no me ha bendecido. El mismo momento que estamos en pie, es Él el que nos sostiene. Pero hay una cosa que dice el Señor. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que en realidad el Señor quería lograr en el joven rico? Imagínense que cuando fue el tema de Zaqueo, cuando Zaqueo, el Señor lo hace bajar del árbol y le dice, hoy voy a ir a comer a tu casa, y ni bien entra en la casa, Zaqueo le dice, Señor, si en algo he estafado a alguien, se lo voy a devolver multiplicado por 4. La mitad de todo lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. ¿Qué es lo que dijo Jesús? La salvación ha entrado a esta casa. ¿Por qué? Porque logró modificar algo en la vida de Zaqueo que a Zaqueo lo ataba en gran manera. Era lo mismo que quería producir en la vida del joven rico, que era muy rico, que lo único que esperaba de él el Señor es que le diga, Señor, una parte de lo que tengo, ni siquiera el Señor le dijo todo, una parte de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. El Señor hubiese dicho, joven rico, seguime. Porque el joven rico lo quería seguir. Y es más, cuando Jesús le habla, antes de responderle, Jesús lo amó, dice la palabra, lo amó. Lo miró con compasión, con ternura, porque había visto que era un joven que tenía buenos valores, no había matado, no robaba, no mentía, no estaba en adulterio, era un buen muchacho, tenía buenas intenciones, seguramente oraba, seguramente ayunaba, seguramente, pero amaba tanto algo que Dios quiso entrar ahí. ¿Saben? Todos nosotros, sin excepción, hemos tenido y somos, pero hemos tenido que ser transformados en algo en nuestra vida. Todos, cada uno sabe. Yo podría contar mi testimonio, usted podría contar el suyo, pero todos hemos tenido que ser transformados en algo. Si algo no es transformado en nosotros, algo nos falta. Es como un hervor. Nos falta algo. Hoy comí unos sorrentinos de mozzarella y jamón, no sabe qué rico que estaba. Pero uno cuando va a hacer eso, hierve el agua
hierve el agua, pone los sorrentinos, están abajo, pasan unos minutos, los sorrentinos flotan, que indican, hablan de la cocción, me corregís Isabel cualquier cosa, suben con la cocción, yo esperé un poquito más porque no me lo quiero comer crudo, esperé un poquito más, agarré un colador, lo saqué y estaban a punto. Subieron porque se cocinaron. La vida de cada uno de nosotros es exactamente igual. Alguno de nosotros quiere estar en la presencia del Señor, pero quiere estar como los sorrentinos, pero que estén siempre abajo. Señor, yo quiero estar, te quiero seguir, pero no quiero que modifiques, no quiero que transformes, no quiero que obres nada. Así estoy bien. Y tengo testimonios para mostrarle a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, el joven rico se quedó mal. Le dijo, no puedo hacer nada. No, porque amaba mucho las riquezas. Ahí tenía el problema él. Otro, el problema lo tiene en que es un gritón. Otro, el problema lo tiene en que es mal hablado. Otro, el problema es que roba. Otro tiene problemas que es mentiroso. Otro tiene problemas que es orgulloso. Otro que es vanidoso. Otro tiene el problema que le gusta mirar cosas que no debería mirar. Que es soberbio. Y saben, toda nuestra vida va sufriendo modificaciones mientras estamos con el Señor. Si nuestra vida no tiene modificaciones, hay algo que está faltando. Es como el sorrentino que quiere quedarse abajo. Es como el joven rico que no quería pegar una transformación a lo que necesitaba transformar en él. Yo les conté hoy un testimonio de una charla que tuve ayer. Y esta mujer me explicaba lo que había vivido durante 30 años. Un verdadero infierno. Que lo veía reflejado hasta sus hijos. Decían, no, yo a mi padre lo he escuchado insultar cantidad de veces, lo he escuchado gritarnos, lo he visto de mal humor. Cuando los hijos empiezan a pasar este tipo de facturas, es porque lo han vivido. Y claro, y esta gente me decía, la verdad, no le veo salida. Y yo seguía metiendo la cuchara, sí, hay salida. Hay alguien que nosotros conocemos que es especialista en obrar y en hacer milagros. Por eso, cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿quién podrá ser salvo? El Señor le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No va a poder transformar un mal carácter. No va a poder transformar una vida que insulta. No va a poder transformar a una vida que hace agua por un montón de lugares. Claro que lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Este es nuestro Dios. El día que alguno de nosotros, ante un problema, que estemos escuchando a alguien o que conozcamos, el día que nosotros digamos, fulano o fulana no va a cambiar nunca más, ese día tenemos que volver a reaprender las Escrituras y tendremos que aprender cómo es nuestro Dios, porque Dios es un Dios que trabaja en nosotros y nos va lijando, como las piedras de agua. Las piedras de agua se van rozando entre sí, quedan totalmente lisas. Fueron las 5 piedras lisas que agarró David cuando fue a pelear contra Goliat. 5 piedras lisas, trabajadas. Así es la vida de la iglesia, de las personas. Somos trabajados por el Señor. Somos trabajados. Miren este caso que les voy a leer. Juan, capítulo 11, versículo 38. Juan 11:38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, que era Lázaro, le dijo, Señor, espera, hiede, hay olor, porque es
el cuarto día que ya lo hemos llevado a Lázaro a la tumba, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo les conté que practicaba un deporte medio raro, que no voy a hablar de nuevo de ese deporte, pero esta persona que necesita ayuda justamente es uno de ese grupo. Que la mujer, sin tener contacto con nosotros, nos ubicó y nos dijo que quería hablar con dos de nosotros, conmigo como pastor, y nos cuenta toda su situación. Tenemos que ser sal y luz donde estamos. Sal y luz, y una sal y una luz que transforman. No que juzga, no que condena. Me dijo una de las personas que estábamos allí hablando, yo no puedo hacer nada, y es más, voy a dudar hasta de la amistad con él. Y yo le dije, yo no voy a dudar de la amistad con él, y lo voy a ayudar con la ayuda del Espíritu Santo. Si me deja, si quiere. Pero hay una transformación. Hay posibilidad de un cambio rotundo. Si nosotros no creemos en un cambio rotundo en el resto de la gente, pongámonos un espejo, porque yo te puedo asegurar que vos no sos la misma persona desde aquel primer día que te convertiste. No lo sos, sos mejor. Amén. Cuando Marta le dice al Señor, Señor, hace 4 días que murió, le está dando a entender, ya esto no tiene lógica, esto no va a cambiar, esto no se va a transformar, no puede cambiar de ninguna manera. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El problema es que la gente no cree, y es más grave todavía cuando la iglesia es la que no cree. La iglesia es la generadora de esperanza ante la necesidad de la gente, no una esperanza que nace de nosotros mismos, sino una esperanza que viene de arriba. Será en ese momento que estamos hablando y que se cumple la Escritura, cuando el Señor le dice a los discípulos, cuando estén en determinadas situaciones, no serán ustedes los que hablen, será yo el que estaré hablando por ustedes. Y es ahí donde entra la luz, es ahí donde entra la sal y cubre toda aquella necesidad. Y la sal comienza a quemar, comienza a obrar, comienza a trabajar. Y las vidas son transformadas. ¿Por qué cree usted que son transformadas las vidas de cantidad de personas? A mí me ha tocado hace muchos años que estoy en el servicio al Señor, y a lo largo de años me ha tocado trabajar y ver cantidad de gente. Mucha de esa gente que a veces te dan ganas de agarrar un palo y partírselo en la cabeza. Usted dice, ¿tan grave puede ser? Yo me he encontrado con hombres que han abusado de criaturas. Y usted me dice, es una de las cosas más horrorosas. Pero cuando el Señor te pone cerca de una persona así, trabaja. Deja que el Espíritu Santo entre en esa vida y que lo transforme, que se arrepienta de sus pecados y que pueda obrar el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no obra, nosotros le pegamos un palo en la cabeza. Pero nosotros no tenemos la opción que tiene el mundo. Nosotros creemos verdaderamente en la transformación del Espíritu Santo. Lo creemos. Si uno no lo cree, algo le falta. Insisto, es como comer una comida sin sal. Puede hacer el asado más exquisito, pero si le falta sal está incompleto, no tiene gusto a nada. Algo le falta. Hay una transformación. Y ahora le dice el Señor a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, pero hace 4 días que murió. Le dice, antes le ha dicho, Señor, si hubieses estado acá, ¿cuántas cosas hubiese solucionado? Mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué? Porque nosotros también muchas veces andamos nos manejamos por lo que vemos. Es más fácil decir, fulano no va a cambiar.
Pero es tener fe y es confiar en el Señor cuando uno ve que el Espíritu Santo comienza a obrar y va tocando las vidas, los corazones. Las personas son cambiadas, las personas son tocadas por el Espíritu Santo. Cuando me encuentro con situaciones como esta que yo les mencioné, yo sigo esperando y obrando y sigo viendo la mano del Espíritu Santo. Después de haber escuchado todo lo que escuché ayer, me fui aturdido y con mi amigo, él me dijo, la verdad me voy agotado. ¿Y vos? Y yo le dije, no, yo acabo de poner todas estas cargas a los pies del Señor. Esa es la manera de caminar. Esta es la manera de poder confiar en el Señor. Toda la carga que hemos recibido, la agarro, así como la agarro, la pongo a los pies del Señor y pongo a orarme al Señor y quedaron a los pies del Señor. Y de ahí en más a movernos de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos guíe en cada situación. Marta estaba decepcionada. Señor, mi hermano murió. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y cuando el Señor le da la orden a Lázaro, sacan la piedra del lugar y Lázaro sale todo vendado. Y le empiezan a sacar las vendas. Qué tremendo, ¿no? Yo espero ver a este hombre transformado a los pies de Cristo y que con su vida totalmente cambiada, con el obrar del Espíritu Santo puesto en manifiesto. No quisiera ver que una persona se suicida porque ya no tiene salida, porque lo ha perdido todo, porque no ha encontrado ninguna alternativa. Se le quemaron los papeles con psicólogos, se le quemaron los papeles con psiquiatras, se le quemaron los papeles con amigos, se le quemaron los papeles con su esposa, se le quemaron los papeles con sus hijos, se le quemaron los papeles con sus socios, se le quemaron con todos. Y lo primero y lo más fácil es decirle, le doy la espalda. Y si en vez de darle la espalda le presento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es esa la alternativa, ese es el camino. Es un Dios maravilloso que así como lo miró al joven rico y viendo que aún el joven rico no iba a retroceder, lo miró y lo amó. Lo amó. A mí hay palabras, hay momentos de las Escrituras que me conmueven. Y miren que los he leído muchas veces, pero me conmueven. En Lucas capítulo 8, versículo 22 dice, Lucas 8, 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas. Y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es? El Señor les estaba diciendo, muchachos, le falta fe. La iglesia, que yo les decía, en un lugar donde se glorifica el nombre del Señor, uno va a encontrar ahí que ahí hay paz, ahí hay alegría, ahí va a encontrar armonía, va a encontrar que hay una cosa especial, está la misma presencia del Señor. Bueno, es la iglesia la que solo tiene que hacer de canal ante la necesidad de otros. Es la iglesia la que genera un volumen muy importante de esperanza en aquel que no tiene nada. Eso es una de las tareas de la iglesia. La iglesia está para adorar a Dios, la iglesia está para alabar a Dios, la iglesia está para evangelizar, la iglesia está para servirnos, la iglesia está para servir en distintas áreas, en todas las áreas, en la limpieza de la iglesia, en la alabanza, en la escuela dominical, predicando, tantas, pero tantas. Pero la iglesia tiene que tener latente un corazón dispuesto a aquel que tiene
un gran vacío, un gran hueco. ¿Saben la cantidad de gente que no tiene problema de dinero? Le sobra. Saben generarlo de una manera, con una facilidad. Tienen todo lo que se proponen. Todo. Usted puede decir, tienen viajes, tienen vehículos, tienen bienes, tienen lo que quiera. Pero tienen un vacío absoluto. Y tratan de llenarlo con pequeñas cositas. Y después se cansan. Y después llenan con otra cosa. Y después llenan con otra cosa. ¿Por qué? Porque están vacíos. Totalmente vacíos. Y el Espíritu Santo no ha entrado. Y algunos dicen, ¿por qué no ha entrado el Espíritu Santo? Porque nadie le presentó a esa persona quién es el Espíritu Santo. Nadie le presentó al Hijo. Nadie le dijo que el Hijo murió en una cruz, que el Padre envió al Hijo, que el Hijo entregó su vida, que el Hijo ascendió, que el Espíritu Santo quedó en la tierra. No enseña, no lo dice, no lo decimos. Y es la iglesia la que tiene que volcar esto. Por eso cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿ustedes por qué no tienen fe? Hoy a nosotros, y con este mismo punto, con este mismo tema, yo les tengo que decir, tengamos fe ante la necesidad del otro. Presentemos a un Dios que trabaja, que transforma, que cambia. Yo recuerdo hace muchos años, había en Miami un hermano que él tenía su familia, tenía sus hijos, su esposa, y había caído en un pozo depresivo muy importante. Y había ido a un lugar donde había un monte y había unas barandas especiales, y él iba ahí a arrojarse al vacío, había ido a suicidarse, había ido a matarse. ¿Quién le habrá salido al encuentro para que este hombre lo evite? ¿Saben cómo fue? Se le ocurrió prender la radio, va dando vuelta el dial, uno la prendió automáticamente como cuando sube al auto. Yo subo a mi auto y prendo la radio automáticamente, siempre. Él hizo lo mismo, ¡pum!, subió al auto, la prendió y escuchaba una predicación de un pastor de acá de Argentina, y que el pastor estaba diciendo en su prédica la esperanza que Jesús daba a las personas que tenían necesidad. Y mientras predicaba hablaba a los que tienen problemas de suicidio, los que están enfermos. Y este hombre le pegó. Y se largó a llorar en el auto. Y comenzó a llorar. Y comenzó a quebrarse. Y se fue a una iglesia. Y se entregó y se convirtió. Hoy es pastor en Miami. ¿A quién usó el Señor? Una radio. A un predicador en una radio. Ni siquiera en directo, era una grabación. Claro que Dios hace esas cosas. Claro que Dios obra milagros. Yo me acuerdo hace muchos años, en la década del 80, estaba lo que era el famoso Club 700, ¿se acuerda? Que era un programa cristiano, evangélico, y ahí pasaban predicaciones. Y había una hermana de nuestra iglesia que ella había tenido mellizos y su útero le había quedado totalmente destruido. Era un caos su salud. Y estaba mirando un programa de televisión, que les estoy mencionando, y en un momento el predicador deja de predicar, era un programa grabado, y dice, y ahora el Espíritu Santo me está diciendo que hay una mujer que ha tenido mellizos, que su útero quedó totalmente destruido por el parto, y el Señor le dice que ahora Él comienza a sanarla. Ese era un programa grabado, y esta hermana, amiga nuestra, comienza a sentir un fuego adentro de ella, que le quemaba de la punta del pie hasta la cabeza. Comienza a sentir un fuego y siente que ese fuego algo le estaba haciendo adentro, y cuando llega a la parte de su útero siente que algo pasa. Algo le había pasado. Al otro día se va al médico. Cuando el médico la revisa, le dice, fulana de tal, vos no tuviste familia. Tu útero fue totalmente reconstruido.
ocurren milagros. ¿Cómo no van a ocurrir milagros? Cuando el Señor le dice a los discípulos, ustedes no tienen fe. Y el Señor mira al viento y a las olas y les dice, ¡deténganse! Y se detuvo el viento, las olas. Y los discípulos empezaron a codearse. ¿Quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es tu Dios? Mi Dios detiene las olas y el viento. Detiene las tormentas. Cambia todo como Él quiere. Porque Él es Dios y es soberano. Lucas capítulo 8. Y ahora voy a tocar otra parte de la transformación. Lucas capítulo 8, verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban, miren cómo actúan los demonios, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Es decir, que este hombre estaba tan endemoniado, que aún a él lo ataban con cadenas y los demonios rompían las cadenas. Y lo ataban a él. Y hacía exactamente lo que los demonios querían. Y Jesús comenzó a darle la orden. No gritaba, no zapateaba. Salgan, salgan. Y el demonio empezaron a contestarle delante de Jesús. ¿Por qué nos atormentas? ¿Por qué nos atormentas? Si no llegó la hora. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Al demonio. Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Existe el abismo. Vieron que ahora el Papa decía que no existía el infierno. Mi querido hermano, el infierno existe. El infierno existe. Existe el infierno y existe el reino de Dios. Existe. Existen los demonios. Y no había llegado la hora para que los demonios vayan al abismo. Le rogaron a Jesús, no nos mandes al abismo. Cuando el Señor venga a buscar a la iglesia y Él juzgue a todos, los demonios serán enviados al abismo eterno. Amén. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Ya lo leí, ¿no? Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó
escuche bien, que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dos temas que quiero tocar. Lo que había ocurrido en el endemoniado fue una obra tremenda del Espíritu Santo. ¿Coincide conmigo? Fue librado. Ahora fíjese, qué tremendo que aun cuando fue librado y los demonios salieron, se fueron a los cerdos se desbarrancan, caen, se ahogan, se mueran. Yo sé que usted, cuidadoso de los animales, por ahí alguno me dice: ¿tenían que morir los cerdos? No se complique. Liberó un endemoniado. Pero lo tremendo es que cuando lo ven al endemoniado, estaba tranquilo. Todos lo veían y dice: está en su cabal juicio. Podés hablar con él. No te agrede, no te insulta, no te golpea. Le dieron ropa nueva. Era otra persona. Pero cuando lo ven los de la ciudad le dicen: Jesús, no entres. Tenemos miedo. Y es acá donde me tengo que explayar un poquitito. Ahí es donde tenemos problemas nosotros. Jesús, no entres en esta área de mi vida, porque me gusta mucho esta área de mi vida. Los gadarenos le dijeron: no entres. Lo que acaba de pasar fue tremendo, pero no entres. Jesús no entró por la fuerza. Dios nunca va a entrar por la fuerza para transformar a una persona, salvo, y dejo abierto un buen paréntesis, que Dios tenga planes muy altos, como lo tuvo con Saulo. A Saulo no le pidió permiso para tocarlo. Lo bajó de donde estaba, lo cayó, quedó ciego y le mandó a decir: ahora me vas a ser útil. Le mandó a decir: y tus días los vas a terminar de una manera bastante rara, pero me vas a servir. Y fue una de las columnas en la iglesia del Señor. Pero Dios es tremendamente caballero. Y cuando los gadarenos le dijeron: no vas a entrar, Jesús dijo: no hay problema, no entro. Te la estás perdiendo vos. Y es acá donde nosotros tenemos que aprender que en esas áreas de mi vida que son intocables, yo le tengo que decir al Señor: Señor, entrá y obrá, porque todo es tuyo. A ti te pertenece. Entonces yo veo todo esto y veo esta película y veo cómo se mueve el Señor. ¿Cómo no voy a poder creer que Dios puede transformar y hacer todo nuevo a un hombre que se le ha pasado la vida insultando, golpeando, pegando, estafando? ¿Cómo no voy a creer que Dios es un Dios transformador? Dios transforma, Dios cambia, Dios modifica, Dios obra, Dios restaura. Esto es lo que hace. Y finalmente le dice el Señor al endemoniado: andá y contá. El endemoniado le dice: quiero ir con vos. Claro, ¿a dónde iría usted si estaba en esa situación? Nadie lo quería, la familia no lo podía ni ver, nadie lo soportaba, nadie podía estar con él. Cuando vuelven sus cabales, le dice: Jesús, yo quiero ir con vos. Y Jesús lo mira y le dice: no podés venir conmigo. Andá a los tuyos y contales qué fue lo que pasó. Y dice que por donde él iba hablando maravillas. Esto es lo que pasa cuando una vida es transformada y es cambiada. Yo estoy orando para que esta persona, que hace poco que la he conocido, su vida sea transformada, sea cambiada, que el Espíritu Santo obre en su vida y que él pueda dar testimonio por todos lados. Es eso, es la gloria de Dios. Qué lindo decir: mire, la verdad ocurrió un milagro, me estaba quedando sin trabajo, Dios me dio un trabajo con mejores horarios y fue Él el que me lo dio. Somos nosotros los que tenemos que dar testimonio.
Norberto, somos nosotros los que damos testimonio de la gloria de Dios. Hugo, Roberto, somos nosotros los que damos testimonio de la gloria de Dios. Guillermo, si Dios nos sacó de la peor miseria, Dios nos sacó de lo más bajo, Dios nos libró, Dios nos perdonó, Dios nos transformó y seguirá obrando, porque su obra no ha terminado en nosotros. Y claro que es un caballero. Nunca se va a meter de prepo. Y va a decir, no, ahora se te terminó y nos va a pegar 3 cachetazos. Salvo que tenga planes muy altos y nos puede pegar 3 cachetazos. Puede, pero no es lo habitual. Él normalmente hace esto. A los creyentes les hace esto. El mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es el Señor golpeando a quien, a la iglesia de la Odisea, no al que no tiene al Señor. Golpea en el corazón de quién de nosotros. Déjame entrar en esta área. No, Señor, pero te he dejado entrar hasta el hígado, el corazón y el páncreas. Señor, no, en esta otra partecita déjamela que es mía. Y el Señor te golpea y dice, déjame entrar, que la transformo, que la cambio para que seas mejor. Y cambies. Oh, Rabakaya, Shira, vaya acá y nos da miedo. Pero entra el Señor cuando entra y Él es luz y toda habitación que es oscura es luz. Y donde entra ilumina. Por eso, a mí hay cosas que nosotros tenemos que tener una firmeza absoluta. Cuando alguien plantea, así sea, Juan de los Palotes dice, el infierno no existe. Hermano, el infierno existe porque lo dijo Jesús, lo dice la palabra de Dios. Cuando alguno dice, no hay que leer la Biblia porque la Biblia no es la palabra de Dios, ¡lee la Biblia! Lee las Escrituras, conocelas. Cuando el Señor lo enfrentaban ante determinadas situaciones, Él les decía, ¿no leyeron lo que decían los profetas sobre esto cuando hablaba de la venida del Mesías? Le decía, no se acuerdan qué decían los profetas, cómo decían los profetas que iba a venir, que iba a ser el enviado. Por eso los que conocían las Escrituras en aquel momento, el Antiguo Testamento, tenían una claridad total porque conocían la palabra, entonces no les sorprendía lo que venía pasando. A nosotros no nos tiene que sorprender cuando nos encontramos con gente así. Tremendamente problemática, exitosa en todas las áreas que ustedes se pueden imaginar. En todas. ¿Cómo se mide el éxito? ¿Cómo mide el mundo el éxito? Yo le voy a decir cómo mide el éxito el mundo. Te va a medir y te va a decir, ¿cuánto ganás? ¿Qué vehículo tenés? ¿Dónde vivís? ¿Cómo son tus viajes? ¿Cómo es el dinero que gastás? ¿Qué lancha tenés? ¿Qué moto tenés? Todo lo que tenés, de acuerdo a lo que tengas, es tu éxito. El ego grande. Mire qué distinto. El mundo cree que esa es una persona exitosa. ¿Sabe cómo es el concepto de éxito para el Señor? Exitoso para el Señor es el que hace la voluntad del Padre. Sin nada tal vez, pero el que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad de Dios. Ese es el exitoso. Exitoso es el que va a ir al medio del desierto, como fue Felipe, que fue por uno, porque el Señor dijo, anda al desierto. Y había multitudes donde estaba Felipe. Le estaba predicando a la gente se convertía, se sanaba, los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados, se convertían de a miles. Sin embargo, el Señor le habla y le dice, anda al desierto. Y cuando va al desierto, porque obedece, se encuentra el eunuco, un ministro de economía de Etiopía, que se convierte, es bautizado y Dios, luego el Señor lo arrebata a Felipe y lo lleva a otra ciudad. En el Nuevo Testamento, uno de los pocos arrebatos que hubo. Qué lindo que el Señor me lleve ahora y aparezca en una playa en Miami. Pero que el Señor nos lleve y a un lugar a otro, que estamos atentos. Que estamos atentos, que estoy atento a lo que pasa, que dejo de juzgar.
de juzgar, dije, para ser dócil y poder darme cuenta que puedo entrar en el corazón de una vida y no soy yo el que entro, sino que la misma presencia del Espíritu Santo y entra en el corazón y lo toma y lo transforma y lo cambia para gloria y honra de su nombre. Eso es lo que tiene que pasar. Cuando el Señor nos dice, llenen mi casa, el Señor nos dice, llenemos este lugar, llenen mi casa. ¿Para qué? El Señor quiere que haya cantidad de personas que sean transformadas, que sean cambiadas, que vivan bien. Para la gloria y honra de su nombre. No para otra cosa. Para gloria y honra de su nombre. No porque alguno de nosotros quiera ser famoso. Yo ya no puedo ser famoso. Ya se me quemó todo. Pero sabe, nunca busqué la fama y nunca me importó la fama. Ni nunca me importó el dinero, ni nunca me importó nada. Me importó realmente hacer la voluntad de Dios. Y si Dios me daba lo que me daba, lo disfrutaba. Y si no me la daba, le decía, gracias Señor porque eres tan bueno. No cambia mi concepto de Dios. Nada. Nada. No tiene que cambiar tu concepto, pero te tiene que hacer ágil. Te tiene que hacer ágil. Hay movimientos. Miren, yo les voy a dar un ejemplo bien práctico. Hay determinados ejercicios que a uno lo transforman en una persona más ágil. Por ejemplo, el que va al gimnasio logra tener, los vieron con esos músculos y se dan anabólicos y toman y comen unas comidas especiales y uno los ve todos trabados y no se pueden ni mover porque están todos trabados. Pero vaya alguien que va a nadar o que va a pilates y hace pilates y logra una flexibilidad mayor y una flexibilidad importante, el que hace aquagym. Escúcheme, es verdad, hacen ejercicios y uno dice, ¿qué es lo que logra? Logra que por ejemplo se agacha y no se dobló. ¿No vieron que hay gente que se agacha y dice, me doblé, quedo con el ciático doblado? Claro, pues no hace nada. Póngale WD-40 a la cintura y va a ver cómo se mueve. Pero, ¿sabe? Comienza a tener movimientos que los puede hacer. ¿Por qué? Porque está haciendo ejercicio. En lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Como no tengo fe, entonces me encuentro con una persona que está destruida, desmoronada, está al borde del suicidio. Y en vez de darle una palabra de aliento, porque no estoy experimentado en fe, y te dice, la verdad que tengo ganas de suicidarme. Y hay hermanos que le dicen, ¿y qué esperaste? Te empujo a que te suicides. No se trata de empujarlo, se trata de tener una habilidad especial, un llamado, captar lo que Dios quiere hacer y demostrarle a esa persona que hay un llamado de Dios para su vida y que puede hacer todo nuevo en su vida. Eso es fe. Eso es creer en Dios. Eso es creer que el Señor puede hacer callar las tormentas, puede calmar el agua, puede calmar los vientos, puede resucitar un muerto, puede liberar a un endemoniado. Pero fíjese que todos estos ejemplos que yo les leí, había gente que no creía. ¿Por qué quedaron plasmadas en las Escrituras? Porque a la iglesia le pasa lo mismo. ¿Y por qué quedaron plasmadas? Para que no nos pase lo mismo. Justamente. Llenemos la casa del Señor. ¿De qué? De personas que tienen una profunda necesidad. No que se creen que son buenos y que no hay como ellos, que no necesitan ni acercarse a Dios. Dios vino a buscar lo enfermo, no lo sano. Él vino a buscar lo que tenía necesidad. Lo dice la palabra. Yo he venido a buscar los que estaban enfermos, no los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Pero es la iglesia la que se tiene que mover. Es la iglesia la que tiene que llenar la casa del Señor de personas que tienen una necesidad y después dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Eso es. Pero acuérdense, dice el Señor a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy hay cantidad de creyentes que están en sus casas, encerrados, que no se congregaron nunca más y son creyentes, son hijos de Dios. Nunca dejaron de ser hijos de Dios. Y hoy les dice el Señor a ellos también. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Para qué? Para que tengan vida propia. Vida
comunión con el Señor. Hay un llamado.